La inflamación de parénquima pulmonar, caracterizada por la reproducción incontrolada de un microorganismo que se va a dar desde el origen tanto viral, bacteriano, que va a ser bacteriano. Realmente, pero puede ser cualquier tipo de agente infeccioso, viral, parasitario, micótico y demás. Ahí puede ver, por ejemplo, una radiografía, una placa PEA, una condensación o un patrón alveolar en todo el lóbulo superior derecho. Habíamos visto en anatomía que tenemos 3 lóbulos en el derecho superior. Aquí estaría el medio, adelante y abajo, y esto sería parte del inferior, ya que está para atrás el lóbulo inferior. Esto habíamos visto en la anterior clase en relación a lo que es la anatomía. Bueno, la incidencia se dice que es de 3 a 13 casos por 1000, 25 a 35 casos por 1000 en las personas mayores. Vale decir que los extremos de la vida, tanto los niños como los ancianos, tienen mayor incidencia de estos casos. Algunos pacientes van a requerir ingresar a un hospital, van a requerir manejo en UCI, seguramente un 10-20%. Los extremos de la vida son los que tienen mayor repercusión en relación a esta patología. Va a depender la mortalidad seguramente de las comorbilidades. Una persona anciana, diabética, chagásica, cardíaca, que se dio más neumonía, pues se va a ir complicando cada vez más. También podemos utilizar con neumonía, la de la comunidad, la neumonía intrahospitalar de la comunidad, esa aquella que se crea en la comunidad, pero aquella nosocomial es la que se va a dar en el hospital, o sea, intrahospitalar. ¿Cuál es la diferencia de la comunidad? En teoría va a ser un germen relativamente sensible a antibióticos, en cambio el nosocomial o intrahospitalario va a ser resistente a varios antibióticos. Pero la definición, ¿cómo es de la intrahospitalaria y cuál es de la comunidad? Es aquella que se da en la comunidad, en la universidad, en el colegio, en el mercado, fuera del hospital. O sea, aquella que se da en la comunidad y además, dentro de las primeras 48 horas de ingreso a un centro hospitalario. Vale decir que si yo me resfrío, una neumonía, seguramente va a ser más un germen de la comunidad. Yo ingresé por un problema de una fractura, digamos, no sé, tobillo, de tibia. No tengo síntomas respiratorios, no tengo tos, no tengo nada. Me interné el primer día, hoy día, no tengo síntomas respiratorios, pero resulta que empiezo, hombre, miren, ya usted, no, ya, no tiene seguro, ¿dónde estamos? Pero hombre, ya van a entrar a hacer ruido, pero no se meten. A ver, ¿dónde estamos? Por neumonía adquirida. Por el ejemplo, un paciente que ingresó al hospital, pero no tenía ni un síntoma respiratorio, una fractura, digamos, y resulta que no tiene síntomas respiratorios, pero resulta que al día siguiente, empieza a tener tos, empieza a tener luego de entrada de notado, tos con expectoración, fiebre, bla, 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 y ese germen todavía es de la comunidad, no es intrahospitalario, porque todavía seguramente va a adquirir una comunidad que estaba replicando, que se estaba multiplicando, que estaban ofreciendo síntomas en las primeras 24 o 48 horas de ingreso al hospital. Vale decir que si yo me interno en el hospital hasta los 2 días,
el germen, o la definición indica de que todavía es de la comunidad. Pero si yo tengo los síntomas a partir del tercer día de estar hospitalizado, los síntomas respiratorios, la neumonía es intrahospitalaria. Más resistente seguramente, estafilococo metilresistente, pseudomonas resistente, acinetobacter, qué sé yo. ¿Cuál es el germen más frecuente de la comunidad? Germen típico y germen atípico. El germen típico, clásica neumonía, donde va a haber condensación, estreptococo neumonía. Hay los influenza, bacilos, estafilos, klebsiella, etcétera, etcétera. Pero el más frecuente es estreptococo neumonía. De los clásicos, vale decir que la neumonía ya la hemos dividido primeramente en neumonía de la comunidad, NAC, y neumonía intrahospitalaria. Dentro de las neumonías de la comunidad está la típica y la atípica. ¿Cuál es el germen más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad típica? Estreptococo neumonía. De la típica, estreptococo neumonía. Vale decir, neumonía típica y neumonía atípica. De la típica, estreptococo neumonía, y de la atípica, Mycoplasma pneumoniae, clamidia, klebsiella, virus, hongos, parásitos y demás. Ya sabemos que podemos tener en cuenta dos tipos de neumonía de la comunidad como neumonía. Eso está bien. Como neumonía típica y atípica. La típica, estreptococo neumonía clásico, y la atípica, Mycoplasma pneumoniae. ¿Para qué? Porque el tratamiento va a ser diferente. Son diferentes antibióticos. Cuando nosotros preguntamos en la anamnesis, ¿y usted se dedica a alguna actividad? ¿Qué ocupación tiene? Sí, yo trabajo con conejos. ¿Qué voy a pensar? Por la anamnesis, seguramente contacto con conejos, Francisella tudarensis. ¿De qué pensar? No, doctor, yo le cuento que yo vivo en un asilo ya bastante tiempo y tiene aire acondicionado. Legionella neumófila. No, pero vivo con varios ancianitos en un asilo. Estreptococo neumonía, tuberculosis, clamidia, o sea, varias patologías tendré que pensar de acuerdo a lo que el paciente me indique. Doctor, le cuento que yo estoy en Palmasola, porque sí, hay pacientes en el hospital. Estreptococo neumonía, Mycobacterium tuberculosis. Se va a depender mucho de la anamnesis que hagamos al paciente y podamos tener en cuenta de qué patología o de qué tipo de germen o etiología podría deberse. Entonces, con aves, por ejemplo, contacto con aves, la Midiafistasis, ¿sí? Tendríamos que pensar. O sea, va a depender mucho de dónde está expuesto el paciente. Le cuento, doctor, que yo fui la anterior semana a una cueva donde había varios murciélagos. Un murciélago y bastantes heces. ¿Qué voy a pensar? Histoplasmosis. O sea, va a depender de qué pasó, en qué estabas en contacto y demás. Pacientes alcohólicos, doctor, yo tomo bastante, qué sé yo, cada fin de semana. Lo mismo. Estreptococo neumonía, anaerobios, acinetobacter, enterobacterias, tuberculosis. Mira, la tuberculosis está metida en varias cosas, por si acaso. Entonces va a depender mucho de las comorbilidades uno y también va a depender mucho del lugar donde el paciente está residiendo o estaba en contacto. Diabéticos, estreptococo neumonía, estafilococo aureus, legionela, pero también tuberculosis en los diabéticos. Y así podemos ir viendo varios tipos de comorbilidades o relación a diferentes patologías o eventos donde el paciente desempeña sus actividades, ¿no? Paciente con bronquiectasias, dilatación anormal de la parte distal de los bronquios,
Pseudomonas aeruginosa tendré que pensar. ¿No? Otro, por ejemplo, paciente con VIH, en el hospital no decimos paciente tiene VIH, decimos paciente PBB, ese que vive con el virus de SIDA. Pero mire, puede ser que esté en estadio precoz. Voy a pensar en neumonía, influenza, pero también pienso en Mycobacterium tuberculosis. Pero ¿qué tal si el paciente está en estadio tardío VIH? Además de lo descrito, tendré que pensar en gérmenes oportunistas tipo Pneumocystis gyrovesi, Cryptococcus neoform. Recordar que el Pneumocystis gyrovesi es un hongo que parece un parásito, pero lo tratamos con cotrimoxazol. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que pensar que los pacientes VIH, o sea, los pacientes PBBs, repito, en el hospital no decimos tiene paciente con VIH o paciente con SIDA, no. Paciente PBB es lo mismo paciente cuando tiene un tumor, un cáncer, paciente con CA, paciente con TU o paciente con neo. CA, cáncer, TU, tumor, neoproliferación, ¿no? O una neoformación. ¿Cómo ingresa? Por vía inhalatoria el germen, aspiración de conducto orofaringio, diseminación hematógena o por contigüidad. Factores de riesgo, ya dijimos, varios factores de riesgo de comorbilidad, desde lo que es uso de inmunosupresores, diabéticos, cardíacos, convulsiones. Recuerda que el paciente puede convulsionar y se puede broncoaspirar o hacer microaspirados y hacer neumonías. Recordar que la boca tiene muchos gérmenes, bueno, pues, diferente flora, pero pensemos cuando hay broncoaspiración en gérmenes anaerobios, ¿no? Lo que me interesa, por ejemplo, ¿dónde se afecta? ¿Cuántas veces dijimos se divide? ¿Cuántas veces se dicotomiza los bronquios antes de llegar a los alveolos? 23 generaciones antes de llegar a los alveolos. Y nos damos cuenta fisiopatológicamente cuando yo tengo ruidos patológicos o adventicios o estertores, pueden ser tanto estertores que pueden afectar a la vía aérea o a los alveolos. En los alveolos voy a percibir a la ocultación cuando hay una neumonía, crépitos húmedos. Neumonía, crépitos húmedos. Si hubiera un paciente con asma, sibilancias en los bronquios de pequeño calibre. Y si tuviera una bronquitis, probablemente roncus, afectación de los bronquios de gran calibre. En resumen, bronquios de gran calibre, roncus de pequeño calibre, sibilancias, alveolos, crépitos húmedos, y si son los crépitos bilaterales, los dos pulmones, voy a pensar en crépitos secos, generalmente de afectación del intersticio, fibrosis pulmonar. La neumonía generalmente puede ser, cuando es global, puede ser de un solo emitórax, o sea, un solo lóbulo o un pulmón. Entonces ya sabemos dónde se producen fisiopatológicamente los ruidos adventicios, patológicos y demás. Lo que nos interesa, ¿cuál es el cuadro clínico? El paciente que tiene neumonía, ¿qué les va a decir, doctor? Yo tengo diarrea, no creo que tenga. Puede ser, puede tener varios síntomas, pero lo que el paciente refiere es dolor empuntado, tos, dolor empuntado y cortado, tos con expectoración, muco purulenta de por ahí hemoftoica o eslumbrosa como por el color del ladrillo molido, fiebre, y además de eso puede haber taquipnea, taquicardia, estertores, ya dijimos, crepitantes audibles, y en el examen físico de tórax posterior un síndrome de condensación, vale decir
a la inspección, puede ser que esté el tórax a la expansividad simétrico, a las vibraciones vocales va a haber incremento de las vibraciones vocales, percusión, matidez y auscultación, crépitos. Eso es lo que se ve en una neumonía típica. ¿Qué le duele? El pulmón, el costado, me falta el aire, tengo fiebre, escalofrío. Tiene un problema pulmonar seguramente. Ahí está. A la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación. Además, podemos encontrar soplo tubárico, cavitario, broncofonía áfona y hemorragia vesicular disminuido si está con un derrame para neumonía. Ya hemos visto que en lo que es la expansibilidad podemos ver lo que es las maniobras de Ronald para expansibilidad de los vértices, la CG, lo que son las bases, matidez, percusión de dígito digital de Gerard o Auenbruer. ¿Entendido? Las fases anatomopatológicas generalmente son de congestión, hepatitis roja, gris y resolución. ¿Qué pido? Hemograma, creatinina, glicemia, todo lo que tengamos que pedir, pero recuerda también que hay antígenos, por ejemplo, para la orina, para lo que es la digestión de la orina podemos tomar. Si pensamos en influenza, haremos un hisopado nasofaringio, lo mismo para COVID, veremos un hisopado para ver antígeno, una PCR, o de por ahí también una radiografía, o si no, un cultivo de esputo que podemos tomar en cuenta para poder el germen, o una tinción de grano, o un hemocultivo que nos puede ayudar. Adelante, ¿qué quería comentar? Lo de hepatización, sé que se trata de conversión del tejido parenquimatoso a tejido similar al hígado, ¿no? Pero ¿qué características tiene? En la parte semiológica, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el pulmón lo que se hace es llenar de exudados, de bacterias, secreciones. ¿Dónde? ¿Dónde? En el bronquio principal derecho e izquierdo, en los bronquiolos de pequeño calibre, de gran calibre, alveolos, que se llenan de secreciones, pus, flema, todo, bacterias, los alveolos. ¿Y qué pasa con ese pulmón que está lleno de secreciones? Es una condensación, es una hepatización, y por ende, ¿hay intercambio gaseoso? No creo. ¿Por qué? Porque hay un exudado, bueno, hay exudados, hay lo que se llama todo tipo de secreciones. Y el paciente empieza a tener expectoración, probablemente mucopurulenta, ahora puede ser también hemoftoica o eslumbrosa, dependiendo de eso. Y puede darnos, en el examen físico, evidentemente, como está hepatizado, va a darnos ¿qué? Vibraciones vocales incrementadas, matidez a la percusión y a la ocultación rítmica. Si se ha cavitado, un soplo probablemente. O también podría darnos broncofonía áfona, que puede ocultar. Le dicen que hable en tono bajo su nombre. ¿Cuál es su nombre? Y aquí vas a escuchar en la ocultación ¡Juan! ¿Por qué? Porque hay una broncofonía áfona que puede transmitir fácilmente lo que son los sonidos. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, eso es en hepatización o en condensación. Ahora vamos a ver lo que es la radiografía, vamos a ver qué es lo que pasa, qué imágenes se ven. Pero, en conclusión, lo más llamativo es que yo voy a pedir un hemograma. O sea, donde vayan, cualquier problema, hemograma. ¿Qué tiene? Diarrea, hemograma. ¿Qué tiene? Neumonía, hemograma. Infección urinaria, hemograma. ¿Qué tiene? Un fuchichi, hemograma. Así, a todo es hemograma. ¿Qué voy a encontrar en la serie blanca? Aquí una serie blanca y una serie roja y una, que son las plaquetas. A ver, ¿quién quiere dar lectura al hemograma? ¿Quién se anima?
que han llevado en bioquímica, en fisiología. ¿Quién se anima a interpretar este hemograma? Bueno, vemos la serie blanca, los leucocitos segmentados, llamados también neutrófilos, linfocitos, monocitos. Pero los que más me interesan son los primeros, estos tres. Leucocitos de 13.200. Normal de 5.000 a 10.000. Más de 10.000 leucocitos. Esto es al ingreso, ¿no? Segmentados 17, linfocitos 19. ¿Qué les parece? ¿Cómo es desviación a la izquierda clásica? Cuando los segmentados están aumentados. Ahora, levanten la mano y pues, noten todo. Aumento de los segmentados, de los neutrófilos. ¿Qué más? Desviación a la izquierda. Levanten la mano. Entonces, desviación a la izquierda. Yo pienso en un proceso bacteriano, infeccioso bacteriano. Leucocitosis, más de 10.000 se supone. Neutrofilia, 55 a 65 es el rango. Con linfopenia, 25 a 35 es el rango. Entonces, pero para que sea una desviación a la izquierda, además tendrían que haber formas inmaduras, callados. Y acá no hay callados, pero tendríamos que pensar, repito, leucocitosis, neutrofilia, linfopenia y callado. En eso sería una desviación a la izquierda. Pero este es igual sugerente de un proceso infeccioso. Bacteriano. Evidentemente de origen bacteriano, lo más probable. Si fuera esto, leucocitos, qué sé yo, 3.000, 4.000, o sea, a la inversa, todo volcado, yo pienso en desviación a la derecha, en un proceso generalmente viral, o sea, leucopenia, todo lo volcado, leucopenia, menos de 5.000, neutropenia y linfocitosis. En este caso es bacteriano. ¿Se entendió? Ahorita vamos a ver si han entendido. Van a sacar el surocin. Leucocitosis, neutrofilia, linfopenia, hablamos de desviación a la izquierda con callado. Miren, primer día de tratamiento, 13.000, bueno, a los 2 días, 12.000, a los 4 o 5 días prácticamente ha ido mejorando los leucocitos, lo que indica que el antibiótico está haciendo efecto, es adecuado el tratamiento. Serie roja, vamos a ver lo que son los glóbulos rojos, no está acá, tendríamos que ver, de 4 millones, por debajo de 4 millones hablamos de anemia, pero aquí está la hemoglobina, 6.5, ¿cuánto es normal la hemoglobina? 12 a 16. De 12 gramos. Menos de 12 gramos hablamos de anemia. Este paciente está anémico, 6.5. Hematocrito de 17. Está bajo, ¿no? Nos falta, pero no reportan los glóbulos rojos. Y las plaquetas, ¿cuánto es? De 200.000 a 450.000. ¿Quién sabe? Levante la mano. 150.000 a 450.000, lo normal. De 150.000 a 450.000. Acá está con una discreta plaquetosis. ¿Qué? Pero que ha ido corrigiendo. El proceso infeccioso se eleva, bueno, pero después ya corrige. Conclusión: leucocitosis, sugerente proceso infeccioso bacteriano, anemia. Hay que ver si es microcítica o macrocítica de acuerdo a esto. Pero ya tenemos una idea de cómo tenemos que interpretar. Macrocítica y hipertrófica, doctor. Muy bien. Excelente. Exámenes complementarios de gabinete, radiografía, dijimos, lo que vamos a solicitar, microscopía, función, si corresponde. En la radiografía siempre interpretamos la técnica. Primero si corresponde al paciente, si es AP o PA. ¿Cuándo es PA? Cuando las escápulas están fuera del tórax. ¿Ah? Recordar que el paciente se coloca en esta posición o con los brazos sobre el chasis, de tal manera que las escápulas salen fuera del tórax. Si no sucede eso, el paciente está recostado, generalmente que está inconsciente, intubado, las escápulas ingresan dentro del tórax. Primero, entonces, para ver si es AP o PA, tenemos que ver las escápulas. ¿Alguien quiere dar atrás? ¿Cómo?
Se puede poner la anterior diapositiva. ¿A la anterior? Sí. Pero, hombre. ¿Ya estuvo? Radiografía estamos viendo. Sí. ¿Ya? Bueno, entonces vemos si es AP o PA. Tenemos que ver las escápulas fuera del tórax. Tenemos que tomar en cuenta también que esté bien inspirada, bien penetrada, bien centrada. Bien inspirada, coincide el arco posterior décimo con el ángulo costofrénico. También que esté bien penetrada y bien centrada. Después vemos de partes blandas, partes óseas, fracturas y demás, mediastino y de última los campos pleuropulmonares. Ya viendo la patología de este paciente, yo puedo observar dónde está afectado el pulmón, dijimos. ¿Qué se afecta? Pulmón derecho. Lóbulos. ¿Qué se afecta? ¿Qué parte le afecta? Los alveolos. Los alveolos. Este es un patrón alveolar con broncograma aéreo. Patrón alveolar con broncograma aéreo. Una imagen radiopaca compatible con broncograma aéreo, patrón alveolar con broncograma aéreo. Ahí yo veo el broncograma aéreo, vemos como si fuera un arbolito sin hojas. Ahí está. Patrón alveolar con broncograma aéreo. ¿Dónde? Lóbulo superior derecho. Otro patrón alveolar con broncograma aéreo. Otro patrón alveolar. Ahí está el broncograma, mire, en una tomografía. Lo mismo, ¿no? Patrón alveolar con broncograma aéreo. Igual una condensación, lóbulo medio, otra condensación, hay otra condensación, miren. Base periférica, vértice central. Otra condensación, patrón alveolar, bilateral, afectación de ambos pulmones, antes del tratamiento, después del tratamiento. En cambio, en las atípicas no sucede así. Como es atípica, lo que pasa es que el paciente tiene tos improductiva, vale decir que la tos no es con esputo, no es con expectoración, no hay hemófisis, no es esputo umbroso, una tosecinga, por decir así, con una situación mucosa, o de por ahí puede ser tos sin expectoración. Y claro, neumonía por esa típica. Ausencia, no hay dolor. Manifestaciones más extrapulmonares, náusea, vómito, no sé, cefalea, condensación radiográfica de tórax no existe, o sea, no hay condensación, más es un patrón intersticial, o puede ser más un proceso más que se manifiesta con sibilancia, roncus, no tanto así crépitos. Lo ves al paciente, disección clínica radiológica. No ves grandes síntomas, signos generales. El paciente dice, doctor, le cuento que yo estoy tosiendo una tosecinga hace 2 semanas, hace una semana, pero no me pasa. Sigo tosiendo, me molesta la garganta, la tos. En cambio, con la neumonía de la comunidad típica, el paciente en un día, 2 días, está mal. O sea, algo agudo en la neumonía de la comunidad. Neumonía típica es de forma súbita, febril, tóxico, el paciente está mal, decaído, alteraciones pulmonares focalizadas, un lóbulo está afectado, crépitas a la circulación. En cambio, en las atípicas, ya sabemos cuál es el agente, es de forma insidiosa. Neumonía típica, en 1 o 2 días el paciente se descompensa si es que no hay tratamiento. Neumonías atípicas, repito, 1 semana, 2 semanas, tengo una tosecina, me molesta, no sé, por aquí, por allá,
O sea, es de forma paulatina, insidiosa. No hay gran fiebre, 38, 30 y 10, 37 febrícula. No está tóxico en la atípica. Alteración difusa, sibilancias, roncos a la auscultación. Bueno, ¿quiénes vamos a internar? Seguramente aquellos que están delicados. De recordar cuánta es la frecuencia normal, frecuencia cardíaca normal. Levante la mano de la línea. De 60 a 100 latidos por minuto. Cuando está más de 100, ¿cómo se llama? Cuando está taquicardia. Menos de 100. Taquicardia. Entonces tiene taquicardia. Mayor de 125, ojo. ¿Cuánta es la frecuencia respiratoria normal? De 2 a 20. 12 a 20. 12 a 22. Más de 22, hablamos de taquipnea. Este paciente si tiene 30, otro criterio. ¿Cuánta es la temperatura normal? De 36.5 a 36. A ver, usted. Ya, de 36.5 a 37.2. Muy bien. ¿Y cuándo es fiebre? Cuando es mayor a 38. Mayor a 38 hablamos de fiebre. De 36.5 a 37.2 lo normal. De 37.2 a 37.9 febrícula sería. Más de 38 fiebre. Muy bien. ¿Cuál es la presión arterial normal? A ver, usted. 120, 80. Hipertensión arterial. 139, 90. A ver, ¿alguien más? Mayor a 140, 90. Mayor a 140, 90, hipertensión arterial. Hipotensión arterial. Levante la mano. ¿20? ¿Perdón? 90, 60. ¿Mayor o menor? Menor a 90, 60, hipotensión arterial. ¿Y por cuánto es la saturación normal? 95 a 100. Menos de 95, ojo, está bajando, está indicación de hipoxemia. Menos de 90, de 93 ya le requiere oxígeno. ¿Cómo se llama cuando la frecuencia del pulso está menos de 60? ¿Qué? Fuerte. Bradisfignia. Y si está elevado, taquisfignia, mayor de 100. Bien. Bueno, hay una escala de Kurz 65 que se emplea para poder internar a los pacientes o no. La C de confusión, la U de urea, la R de frecuencia respiratoria mayor a 30, la P de presión arterial sistólica o diastólica menor a 90 o 60 y 65 de edad mayor de 65. Kurz 65, cada uno tiene una puntuación. Voy sumando, digamos, está confuso, no sabe dónde está, qué fecha es, un punto. La urea está normal, 30. Taquipneico está con 35 de frecuencia, ya tengo 2 puntos. Está con buena presión, 120-80, 0. Y tiene 66 años. 1, 2, 3 puntos. ¿Qué pasaría si tuviera 3 puntos? 3 puntos, neumonía severa, hospitalizar y considerar entrada. Va a depender mucho de cuánto de puntuación yo obtengo para tratarlo ambulatoriamente, hospitalizarlo, internarlo a sala o a terapia intensiva. Me ayuda bastante la escala de Kurz 65. Bueno, esta es para terapia, bueno, esto ya no va para ustedes, pero podemos ver antibióticos como penicilina, amoxicilina, amoxiclavulánico para estreptococo, para atípicos, para micoplasma, macrólido o quinolonas. Estafilococo, cefalosporinas de primera generación en este caso. Vancomicina si fuera el caso medicino resistente, o podemos usar también el linezolid si es que tiene problemas renales. Recordad que esto produce nefrotoxicidad, en cambio el linezolid no produce nefrotoxicidad. ¿Para qué la vancomicina? Para estafilococo meticilino resistente.
Klebsiella cefalosporina tipo ceftriaxona, pseudomonas. Hay antipseudomonas, por ejemplo, el ceftazidime o angipenem o erpenem, para anaerobios, clindamicina, metronidazol. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Dudas? Adelante, por favor. ¿Quién se salió? Doctor, una preguntita. La puerta, ciérralo. Adelante. Una preguntita, doctor, sobre las porciones de condensación que había en los pulmones. ¿Hay otro signo, además de ese foco de condensación, que podemos ver? Aparte de otro signo. En neumonía podemos ver, en neumonía, claro, por favor. En neumonía de la comunidad, neumonía lobar, pueden producir varios gérmenes. El streptococo es el principal, pero una Klebsiella te puede dar neumonías pesadas, por ejemplo. También te puede dar cualquier tipo de streptococo, estafilococo, pseudomonas y demás. ¿Qué patrón? Alveola. A diferencia, por ejemplo, de las neumonías virales en COVID, ¿qué te producía, por ejemplo? Unas lesiones en vidrio deslustrado y lesiones en vidrio despulido, que eran en parches bilaterales difusos de la parte periférica. Entonces no va a tener sus características. Igual te puede dar varios tipos de alteración pulmonar. Neumonía por COVID sería esa, ¿no? Neumonía por COVID. Neumonía atípica por COVID. Porque la virus da neumonía sana. ¿Y el signo? Sí?